Reflexiones de Cuaresma. Hello and welcome to... Hola y bienvenidos a la serie Reflexiones de Cuaresma de EWTN. Soy el padre Bert Rafat y soy párroco de la arquidiócesis de Southwark, que cubre la parte sur de Londres y Kent, en Inglaterra. Yo nací y fui bautizado en Irán. Cuando era un niño, nuestra familia salió de Irán y establecimos nuestro hogar en Inglaterra. He vivido en Inglaterra la mayor parte de mi vida y soy un sacerdote de una pequeña parroquia rural en la ciudad de Paddock Wood, en la parte occidental de Kent. Les estoy hablando a ustedes el día de hoy desde el espléndido santuario católico de San Agustín en la ciudad de Ramsgate. San Agustín fue enviado por el Papa San Gregorio el Grande para evangelizar esta bella isla, y él se convirtió en el primer arzobispo de Canterbury. Al mirar alrededor de esta bella iglesia católica, se nos recuerda la profunda herencia cristiana de Inglaterra. La vida en Inglaterra hoy está marcada por una gran crisis de fe. Muchas personas no creen en Dios y en cierta forma vivimos, como dijo el Papa Benedicto en su visita al Reino Unido. Él dijo que vivimos un secularismo muy agresivo, una forma de pensar y vivir que niega el significado del cristianismo que debe existir en las instituciones y valores los cuales han contribuido positivamente a la vida cultural y política de nuestra nación. Igual que en muchas partes del mundo, nosotros también estamos experimentando serios desafíos creados por la crisis económica. Quizás la más grande crisis desde la depresión de los años 1930. Después de muchos años de prosperidad, la gente está ahora ansiosa y preocupada acerca de su seguridad financiera y de sus trabajos, y se preguntan si ellos van a ser capaces de proveer lo que necesitan sus familias. La gente busca soluciones a la crisis económica pidiendo reformas del sector financiero y otras medidas, y eso es ciertamente algo que se necesita. Sin embargo, solo pocas personas tratan los temas más profundos. En una cultura que se ha separado de sus raíces cristianas, muchas veces parece que la sociedad fuera como un barco a la deriva o un viajero sin brújula. La crisis económica no es solamente un mal manejo financiero. Hay algo más profundo en este tema. Nuestra crisis tiene sus raíces en una amnesia impía, un olvido de todo lo relacionado a Dios. Y la pérdida del sentido de Dios nos conduce inevitablemente a una pérdida del sentido de la importancia de la dignidad de la persona humana y a la importancia del matrimonio y la vida de familia, la cual es la célula fundamental de una sociedad saludable. Además, el ateísmo teórico y práctico nos ha conducido a una crisis de paternidad, al aumento de la ola de abortos, a la crisis económica, a una vida centrada en el consumismo, al desamparo de las personas mayores. Todos estos problemas tienen sus raíces en un olvido de la importancia de Dios. Y consecuentemente hay una pérdida del sentido de dignidad de la paternidad. Para descubrir nuevamente la dignidad de la paternidad, debemos descubrir nuevamente el verdadero rostro de Dios nuestro Padre. Este olvido, esta amnesia impía, es como una niebla espesa que enceguece a las personas y no ven la verdad de la dignidad humana. Este olvido ha hecho que nuestra sociedad descienda a una forma en que las personas comúnmente buscan la felicidad y tranquilidad separándose de Dios y separándose de las leyes de Dios que están escritas en el corazón humano. Miremos la parábola del Hijo Pródigo. A las enseñanzas sublimes de nuestro Señor Jesús sobre el perdón y la misericordia del Padre Eterno. Jesús emplea la parábola del Hijo Pródigo para darnos un ejemplo de que el amor y la compasión de su Padre Celestial.
Cuando reflexionamos sobre esta parábola, podemos ver que el redescubrimiento del verdadero rostro del Padre Eterno puede ser una medicina que muchas veces sana nuestra naturaleza quebrantada. La parábola empieza con la escena de familia. 2 hijos y su padre. El más joven de los hijos está conversando con su padre y le pide que le dé lo que le toca de herencia. Al pedir su herencia, él está en cierto sentido deseando la muerte de su padre. Después de todo, una persona generalmente recibe su herencia después de la muerte de sus padres. El hijo le da la espalda a su padre y decide abandonar la casa. El hijo se olvida todo lo que le ha dado su padre y todo lo que su padre ha hecho por él desde su niñez. Él tiene un gran deseo de descubrir su propia identidad, pero él cree que esto puede ser hecho solamente si se separa de su padre y de su hogar. Habiendo tomado posesión de la parte de su herencia, él emprende un viaje a un país distante, lejos de la seguridad y la protección de su hogar. Él se sumerge en un círculo de falsos amigos y gente que solamente están interesados en él por su dinero. El hijo busca la felicidad tratando de encontrarse a sí mismo. Él busca un significado para su vida, para la amistad y el amor. Pero trágicamente, él busca en los lugares equivocados. Una vez que se queda sin dinero y sin amigos, él se pone a trabajar alimentando cerdos. Pronto llega una terrible hambruna a la tierra donde él está establecido. Él ya ha tocado fondo. Él no tiene a quién acudir. Él se encuentra con hambre y solo. En su pobreza empieza a recordar la clase de vida que tenía en la casa de su padre. Su profunda necesidad humana lo conduce a pensar nuevamente en el camino que él ha tomado. Comienza a recordar los momentos de felicidad y seguridad que él disfrutaba en la casa de su padre y empieza a considerar todo esto dentro de su corazón. Algunas veces en nuestras vidas tenemos que tocar fondo antes de comprender por lo que estamos pasando. Toda la historia humana está marcada por la herida del pecado original. Vivimos con las consecuencias del pecado original de nuestros primeros padres que nos alejaron de Dios. El pecado original daña nuestra capacidad para amar auténticamente y para escoger lo que es bueno. En la profundidad del corazón humano yace un anhelo por lo que es verdadero, bueno y bello. Una nostalgia por el paraíso. Cuando escuchamos una bella música o experimentamos las maravillas del mundo natural o tenemos una experiencia real de amor, podemos tener un despertar, un sentido de que hemos sido creados para algo más grande que nosotros mismos. Aun si no podemos nombrar ese anhelo, este yace enterrado en lo más profundo de nuestros corazones. Algunas veces ese despertar puede surgir de un conocimiento de nuestra debilidad humana y de nuestra fragilidad. Conocemos profundamente que hay más en la vida, que el cielo es nuestra verdadera casa. Y tenemos un sentido de que esta vida es una peregrinación, un camino que puede tener un final feliz. Es nostalgia o anhelo por algo mejor lo que se agita en lo más profundo de nuestros corazones. Puede, por medio de la sorprendente gracia de Dios, introducirse y disipar la niebla de la amnesia impía. El olvido de Dios y de nuestra dignidad y de la verdadera identidad humana es reemplazada por la posibilidad de un nuevo horizonte.
Si cooperamos con la gracia de la conversión, podemos darnos cuenta de que nuestra verdadera felicidad va a ser encontrada en nuestra amistad con Dios, que el Padre es la fuente y origen de todo lo que es bueno y bello, así como verdadero y eterno. Quizás por medio de nuestros problemas económicos y otras dificultades sociales, podemos ver una ocasión para la gracia. Podría ser que en medio de esos contratiempos que experimentamos, podamos descubrir nuevamente una vida centrada en Dios y en las leyes de Dios que están escritas en nuestros corazones. Nosotros podemos descubrir la verdadera buena vida, la única vida que vale la pena de nuestra dignidad como personas humanas creadas a la imagen y semejanza de Dios. Paradójicamente, puede ser la misma falta de seguridad material que puede conducirnos a reconocer la importancia de la dimensión espiritual en nuestras vidas. A veces, el consumismo ha contribuido a que nos olvidemos de Dios. Hemos estado muy ocupados acumulando bienes que nos han hecho olvidarnos de Dios, que es el bien más importante y la meta de nuestra existencia. ¿Podría ser que esta crisis económica sea un catalizador que abra el camino para que nuestra cultura occidental empiece el camino largo y duro de regreso a la casa del Padre? La historia del hijo pródigo es un paralelo a nosotros mismos en muchas maneras. La historia del hijo pródigo tiene un final feliz para el hombre joven cuando su padre lo abraza, lo perdona y le devuelve su condición de hijo amado. Si queremos que la historia de nuestras vidas tenga un final feliz, entonces nosotros también debemos hacer ese largo camino de regreso al Padre. En nuestra próxima sección, vamos a ver uno de los regalos más grandes que Jesús nos ha dado por medio de su iglesia, el regalo del sacramento de penitencia. Por favor, acompáñenme nuevamente en unos minutos para la continuación de nuestra reflexión de Cuaresma. El trabajo noble de educar humana y espiritualmente a miles de niños pobres es el carisma de este movimiento misionero fundado por el sacerdote y médico italiano Giovanni Salerno. Para ser verdaderos hermanos de los pobres, decía el Papa Pablo VI, los misioneros tienen que ser verdaderos imitadores de Cristo Jesús. Conozca la obra de Los misioneros siervos de los pobres del tercer mundo. Su vida ejemplar y su trabajo en pro del bienestar y el crecimiento humano de sus trabajadores le han valido el ser reconocido por la Iglesia como siervo de Dios. Este hombre de negocios argentino se convirtió en testimonio de amor a Cristo y a su compromiso con la Iglesia. Enrique Shaw. Hola amigos, paz y bien. Soy el padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina y quiero decirles que en EWTN pueden gozar participando de la nueva serie que he grabado. Será una experiencia para profundizar el encuentro con el Señor y ser misioneros en nuestro continente. Discípulos que viven su fe por la pantalla de EWTN. No se la pierdan. Hello, welcome back. Hola y bienvenidos nuevamente a la continuación de nuestra reflexión de Cuaresma. Yo soy el padre Beryl Rafat y les estoy hablando a ustedes el día de hoy desde el glorioso santuario dedicado a San Agustín en Ramsgate. Antes de la pausa estuvimos viendo esta historia del hijo pródigo. Por medio de la divina enseñanza de nuestro Señor hemos recibido una visión de la fe compasiva y de amor de nuestro Padre Celestial. El regreso al Padre es el ingrediente esencial que se necesita para sanar a nuestra cultura. Si esa sanación va a empezar, entonces debe empezar con nosotros. Los pequeños niños algunas veces practican un juego con sus padres llamado ¿cuánto me amas? La niña se acerca a su padre y le pregunta ¿cuánto me amas? ¿Me amas esta cantidad?
La niña separa sus manos con una pequeña distancia entre ellas. Y el padre va a contestar, no, mucho más. Entonces la niña se pone contenta con la afirmación que le da su padre y repite el ejercicio, pero esta vez con sus pequeñas manitas bien separadas una de la otra. Nuevamente pregunta ella, ¿cuánto me amas? ¿De este tamaño? Y una vez más el padre le contesta, no, mucho más que eso. Y una vez más la niña se alegra al saber el amor que siente su padre por ella. Parece que ella no se cansa nunca de escuchar cuánto la ama su padre. Como sabemos, este juego puede durar una buena cantidad de tiempo. Si alguna vez hemos dudado del amor del Padre por nosotros, solo tenemos que mirar a la cruz. Si uno se ha preguntado alguna vez cuánto nos ama nuestro Padre eterno, entonces miremos a su Hijo crucificado. Veamos al único Hijo del Padre crucificado por amor a nosotros, crucificado para que nuestros pecados puedan ser perdonados. ¿Cuánto nos ama nuestro Padre eterno? Miremos los brazos de Jesús. Veamos cómo sus brazos extendidos se abren en un gesto para abrazar a todo el universo. Un gesto que es la última señal de la misericordia de Dios para todas las naciones y para cada una de las personas. Si meditamos en la pasión y muerte de nuestro Señor, entonces vamos a crecer en nuestro conocimiento y en nuestro entendimiento de la grandeza de la misericordia del Padre. El conocimiento de la misericordia del Padre puede sanarnos de nuestro egoísmo, el cual muchas veces nos conduce a la prisión de una celda fabricada con nuestro propio egoísmo. La Madre Angélica muchas veces quiere decir que no hay pecados que sean más grandes que la misericordia de Dios. Cualquiera que sea el pecado que hemos cometido, no importa cuán malo sea, Dios siempre está deseoso de perdonarnos si nos arrepentimos verdaderamente. Quiero decirles eso nuevamente. La misericordia de Dios es más grande que cualquier mal, más grande que cualquier odio, más grande que cualquier pecado. Nunca debemos entrar en desesperación. Siempre debemos tener esperanza en la bondad de Dios. Quiero hacer una petición a todos los televidentes que se han alejado de la iglesia. Por favor, regresen. La iglesia es nuestra madre. Por favor, regresen a casa. Si no han ido a confesarse por un largo tiempo, por favor, consideren este año de fe como un tiempo especial de gracia. Durante este año de fe tenemos una oportunidad única de descubrir nuevamente la bondad de Dios y el regalo de nuestra fe católica. Nuestra fe católica, que es un regalo precioso que viene a nosotros de Cristo y ha sido transmitida por los apóstoles. Nuestra fe católica habla a cada situación humana y cada dificultad humana. Tenemos una maravillosa herencia en nuestra fe católica, una herencia de gracia que no debemos despreciar. Algunas veces las personas dicen que ellas han permanecido alejadas de la confesión por un largo tiempo debido a que tienen temor que el sacerdote piense mal de ellas, debido a que han estado alejadas por mucho tiempo. Yo puedo asegurarles a ustedes que cuanto más alejados hayamos estado, más contento se va a sentir el sacerdote al ver que ustedes han regresado. Entonces no hay necesidad de tener temor. Pero por favor, después que ustedes se hayan confesado, no esperen mucho tiempo para su próxima confesión. No se olviden, los sacerdotes también tenemos que confesarnos. Entonces sabemos lo que se siente estar en el otro lado del fuego. Díganle al sacerdote cuánto tiempo ha pasado desde su última confesión. Esto es muy útil. Entonces mencionen brevemente su estado en la vida,
si es que usted está casado o es soltero, o si es sacerdote o religioso. Prepárense bien para su confesión, haciendo un buen examen de conciencia, pensando en los pecados serios que puedan recordar desde la última vez que fueron a confesarse. Piensen en sus pecados como si fuera basura que está ensuciando su bolsa de plástico, el cual ustedes pueden llenar con todos sus pecados. A medida que ustedes vayan alrededor de la casa, recorran las diferentes habitaciones de la casa y ustedes van a notar que hay diferentes clases de basura. Entren a cada habitación, al comedor, a la cocina, a los dormitorios, tomando nota de la forma en que uno ha fracasado en amar auténticamente y en vivir la fe católica en su plenitud. Nuestros pecados se interponen en el camino de la gracia de Dios, de la misma forma que una ventana sucia puede bloquear la luz que viene del exterior. Cuando recibimos la absolución, todos nuestros pecados de esa bolsa de basuras van a ser incinerados y quemados en el fuego del amor de Dios. Podemos dejar el confesionario con un sentido de que hemos sido purificados y que somos una nueva persona. Hemos dejado atrás los pecados que son una carga para nosotros y tenemos la confianza de saber que nos encontramos en un estado de gracia. Nuestra amistad con Dios ha sido restablecida. Algunas veces, después de la confesión, podemos experimentar que ya no tenemos esa carga y disfrutamos de una alegría que nos da un anticipo de la felicidad del cielo. En nuestra segunda lectura del día de hoy, San Pablo nos dice esto: para todo aquel que esté en Cristo, hay una nueva creación. Por medio de nuestro bautismo somos una nueva persona y somos lavados en la preciosa sangre de Jesucristo. Por medio de un pecado grave, podemos perder ese precioso regalo de gracia que nos fue dado en el bautismo. El milagro del sacramento de penitencia es que por medio de una buena confesión y después de recibir la absolución, podemos ser integrados nuevamente a esa amistad con Dios en Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica describe el sacramento de penitencia como un sacramento sanador. Esta es una forma muy útil de entender por qué Jesús nos ha dado este regalo. Él anhela salvarnos de nuestros pecados. El pecado es la sustancia más tóxica en nuestra vida espiritual. Si dejamos que nuestros pecados aumenten, ellos pueden atraparnos y llevarnos cuesta abajo. El pecado nos causa una ceguera y no vemos el amor de Dios y nos hace olvidar nuestra verdadera dignidad que tenemos como personas humanas hechos a la imagen y semejanza de Dios. San Pablo dice que a quien no conoció pecado, Él se hizo pecado por nosotros para que viniésemos a ser la bondad de Dios en Él. Nuestra vocación en la vida es convertirnos en la bondad de Dios en Cristo. Nosotros estamos llamados a ser santos. Todo lo demás simplemente no es suficientemente bueno. Al hacer una buena confesión podemos llegar a ver la bondad de Dios nuestro Padre. Podemos saborear y ver cuán bueno es nuestro Señor. Me gustaría contarles la historia del beato Charles de Foucault. Él es un gran testimonio de la misericordia de Dios. Él nació en Francia en el año 1858. A la edad de 6 años, sus padres fallecieron y él fue llevado a un orfanato. Huérfano de padre y madre, él heredó una fortuna. Cuando era un adolescente, perdió su fe, y cuando era un hombre joven, despilfarró su fortuna llevando una vida fácil y una vida de excesos. Él tenía un espíritu aventurero y emprendió una expedición peligrosa a Marruecos. Viendo la fe de los musulmanes en Marruecos y su dedicación a la oración diaria, hicieron que él cuestionara su vida y sus valores. Él empezó a repetir una oración simple pero muy poderosa. Mi Dios, si tú existes, permite que llegue a conocerte. Esta es una oración que podemos recomendar a todos aquellos que están buscando sinceramente a Dios.
En su regreso a Francia, Charles de Foucault estuvo bajo la guía de un santo sacerdote llamado Padre Jovelin. Su primera confesión después de un alejamiento de muchos años fue realmente un punto muy importante en su vida. En la confesión descubrió la alegría de recibir el perdón de Dios. En la confesión conoció la bondad del Señor. El beato Charles tenía 28 años y tenía un hambre poderosa por Dios. Él dijo: tan pronto como creí en Dios, entendí que no podía hacer otra cosa que no fuera vivir para Él solamente. A la edad de 43 años, Charles de Foucault fue ordenado al sacerdocio. Él vivió el resto de su vida como un ermitaño en el Sahara, entre los tuaregs de Hogar, a quienes él amaba. Él sentía un amor profundo por nuestro Señor Jesús en el Santísimo Sacramento y pasaba varias horas cada día en adoración. En la noche del 1 de diciembre de 1916, fue asesinado por una banda de merodeadores que habían rodeado su casa. El beato Charles fue beatificado por el Papa Benedicto XVI en el mes de noviembre del 2005. La oración que decía él era conocida como la oración del abandono, la cual escribió Charles de Foucault, y nos provee un modelo de confianza de amor en la bondad de nuestro Padre Celestial. Padre, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo, Señor. Y es para mi necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Gracias por acompañarme el día de hoy. Por favor, acompáñenos la próxima semana cuando el Padre Mark Vickers les hable en el 5º domingo de Cuaresma.